Vale, ahí lo tenemos ya. Vale. Bueno, pues como decía, sin más dilación, vamos a dar paso a esta jornada sobre entrenamiento de fuerza y fitness infantil. Para eso, bueno, pues contamos y tenemos la suerte y agradecemos desde la asociación, por supuesto, el esfuerzo realizado por nuestro ponente, por Antonio García Hermoso, que sin duda es uno de los referentes a nivel mundial de la actividad física y de la calidad de vida en población infantil y juvenil. Antonio es licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Extremadura, también es máster en Ejercicio Físico y Salud, es doctor en Ciencias del Deporte también, y actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en la universidad o en el instituto, es responsable de la Unidad de Actividad Física Infantil y Juvenil del Instituto Navarro de Investigación, un instituto de muchísimo prestigio. Y bueno, pues desde luego es un lujo contar con él, además compañero de la Facultad de Ciencias del Deporte y que ha tenido a bien, bueno, pues estar con nosotros hoy, que nos va a contar pues todo lo que sabe, todo lo que lleva desarrollando durante multitud de años y que le han llevado a ser un, como digo, un referente no solo nacional, sino a nivel mundial, uno de los investigadores más importantes a nivel mundial en esta materia. Así es que, bueno, pues desde la asociación le agradecemos su presencia aquí y estoy seguro de que, pues, que nos va a ilustrar con un montón de información y que nos va a ser útil en nuestro día a día. Y nada, pues le vamos a dar paso a Toño, o Antonio García Hermoso, le vamos a dar paso para que él comience con su ponencia. Si tenéis cualquier duda, la podéis dejar escrita en el chat o luego al final, cuando termine Toño con su presentación, pues hacer un turno de intervenciones, de preguntas o de cuestiones que le queramos hacer referencia a él, ¿vale? Pues Toño, si estás por ahí, que creo que sí, cuando quieras, dejo yo de compartir el cartel de la jornada y nada, adelante, todo tuyo. Muy bien, bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos, a colegas latinos y a colegas españoles. Estoy compartiendo la presentación, entiendo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí, así es, Toño, ya está. Vale, de acuerdo. Bueno, antes de nada, por supuesto, dar las gracias a GEDEX, a la organización, a las personas, concretamente a David Cerro, que en este momento no sé si anda por ahí, y a Miguel Madruga por contar conmigo. Obviamente para mí es un placer siempre presentar o dar mi granito de arena a mi comunidad autónoma, a mi región, la que me ha dado tanto, y por supuesto, sobre todo a colegas como Miguel y David, que como bien ha dicho Miguel, hemos compartido muchos kilómetros y muchas penurias, ¿verdad? Y por lo tanto, para mí es un placer estar en el día de hoy. Bueno, se me pidió hablar sobre cuáles serían los retos o cuál considero que son los retos en cuanto al concepto de la gestión deportiva respecto al tema del fortalecimiento muscular en niños y adolescentes, ¿de acuerdo? Os comento, como ha comentado Miguel, soy licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y actualmente dirijo un grupo de investigación, concretamente en población escolar y de actividad física en el Centro de Investigación Biomédica de Navarra Biomed, que es un centro de investigación de ciencias puras, pero que gracias a Miquel Izquierdo, al catedrático de aquí de Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, pudimos montar un nicho, un laboratorio específico de fisiología del esfuerzo, por así decirlo, y vamos metiendo nuestro granito de arena intentando resolver no solo el hecho de que el ejercicio físico es bueno, la actividad física regular es buena, sino los motivos por los cuales biomolecularmente hablando se producen estos cambios. En el día de hoy no vamos a hablar nada de esto, sí que es cierto que os voy a mostrar parte de un proyecto que estamos desarrollando a día de hoy, que es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III y el cual obviamente dirijo, y que va muy en relación a la prescripción de ejercicio de fuerza muscular. En concreto, como ya os digo, estoy trabajando en un hospital universitario en población con diabetes tipo 1, niños y adolescentes. Digamos que todo lo que os voy a mostrar en el día de hoy lo vamos a llevar a una aplicación web. Este es el índice que vamos a llevar. En un primer punto quiero abordar cuál es la actualidad respecto al tema de la fuerza muscular en población escolar, si es posible, si no es posible,
en qué situación estamos. Yo creo que, bueno, mi opinión y adelanto es que considero que el futuro augura bastante positivo, porque ya los medios de comunicación y los centros políticos y demás sí que están teniendo en cuenta los problemas que conlleva la inactividad física, y que la fuerza muscular o el entrenamiento de fuerza muscular puede ser un gran aliado para establecer o generar beneficios saludables, ¿de acuerdo? Posteriormente, como la idea es intentar llevar a establecer diferentes pautas para el entrenamiento de fuerza muscular en niños y adolescentes, vamos a ir englobando qué se sabe de la actividad física, qué es lo que nos dicen las organizaciones al respecto, para que la persona sea activa o inactiva, qué beneficios tiene. Abordaremos la condición física saludable, en concreto la capacidad cardiorrespiratoria, de manera muy general, pero también es importante para poder trabajar el tema del fortalecimiento muscular. Y por último, como he dicho anteriormente, os voy a mostrar un poquito qué es lo que estamos haciendo y que, insisto, está en relación directa con lo que vamos a ver en el día de hoy. Como veis a la parte derecha, siempre os voy a poner, o la mayoría de las veces, os voy a poner un código QR que, como va a quedar grabada la presentación, que ya he dicho que no tiene ningún problema con ello, pueden captar el código QR y pueden acceder a la información original de diferentes trabajos que os voy a mostrar. También adelanto que muchos de ellos, para aquellos que no manejen o manejemos tan bien el inglés, he hecho algún pantallazo con la traducción del Google Chrome, que a veces tiene algún fallo, pero quizás la idea global sí que la podemos tener de diferentes trabajos, y posteriormente ustedes pueden acceder a la fuente original, como os comento, que lo van a tener en este código QR, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿cuál es el punto? David me decía, Toño, intenta hablar un poquito de cuáles son los retos de la gestión deportiva en este sentido. Para mí está claro, los gimnasios, los centros deportivos, ¿de acuerdo? No por hablar con gimnasio como tal, pero los centros deportivos que tienen instalaciones para el fortalecimiento muscular, para el weightlifting y demás, normalmente están supeditados o están limitados a sujetos mayores, normalmente de 16 años. Además, lo estábamos hablando anteriormente, estos chicos, a diferencia de otros hábitos nocivos, se requiere un consentimiento informado de los papás para que den acceso a estos gimnasios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo hago varias preguntas o lanzo varias preguntas que posteriormente podemos debatir. Voy a intentar ser lo más práctico posible al respecto. Yo digo, ¿dónde está el problema respecto al hecho en sí de que no estamos permitiendo que los niños puedan acceder a gimnasios deportivos, ¿de acuerdo? A gimnasios para desarrollar fuerza muscular. Es cierto, por eso he dicho anteriormente que yo creo que el futuro es prometedor en cierta medida, y os voy a mostrar dos noticias al respecto, que considero que sí que se están empezando a, primero, concienciar de que la fuerza muscular es buena, y dos, a que se están promoviendo iniciativas muy puntuales para promover el ejercicio de fuerza muscular en niños y adolescentes. Por lo tanto, yo hago dos preguntas al respecto. Quizás es que no estemos los profesionales del área, los licenciados, educadores físicos deportivos, preparados respecto a esta prescripción de ejercicio físico de fuerza muscular en estos niños y estos adolescentes. Probablemente sí, probablemente la formación específica al respecto no es lo suficientemente de calidad para que podamos acceder a ello. Lanzo la pregunta, no estoy confirmando, ¿de acuerdo? Quizás es la falta de instalación, o es que requerimos material específico para trabajar con estos chicos, o es un compendio de todo ello. Obviamente, aquí hay que sumarle un aspecto importante, y es que, por supuestísimo, al igual que en otra actividad, el hecho de tener a jóvenes menores de nuestro cargo van a requerir de mayor atención, y por lo tanto ya nos podemos ir adelantando el momento en el cual, o la edad en la cual, el niño debería empezar a hacer trabajo de fortalecimiento muscular. Si la pregunta es, profesor,
O Antonio, ¿cuándo considera usted que es idóneo? El momento idóneo para comenzar a trabajar fuerza muscular en niños adolescentes es el momento en el cual los sujetos, los niños, sean capaces de seguir y atender y conocer normas. ¿Por qué? Porque obviamente levantar peso muscular, movilizar peso extra puede llevarnos a lesiones y por lo tanto este aspecto es importante a tener en consideración, ¿de acuerdo? Esto es una reflexión en alto que vamos a intentar poco a poco ir desgranando, ir viendo que la realidad es que en un parque de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, vamos a poder desarrollar trabajo de fortalecimiento muscular de manera correcta, de manera segura y que va a favorecer mejora de la fuerza muscular. Luego veremos qué es lo que estamos mejorando en los niños prepuberales, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la actualidad. Esta noticia ha salido no hace mucho tiempo y esta otra que os comparto, lo pongo en rojito abajo, tiene, bueno, pues 7, 8 días en el cual, bueno, ya se está ensalzando los beneficios que tiene la fuerza muscular o el desarrollo de la fuerza muscular en niños y adolescentes. Por lo tanto, insisto y repito lo que hemos dicho anteriormente, para mí es una oportunidad. ¿Por qué? Porque parece ser que estamos eliminando los mitos, lo vamos a ver posteriormente, respecto o en torno a la fuerza muscular. El niño no va a crecer, es solo para deportistas, las niñas se van a poner fuertes, etcétera, etcétera. Es decir, hay ciertos aspectos que la evidencia científica está eliminando. Como veis, en Zaragoza, que es para los que sean de fuera de España, yo creo que es conocida la ciudad de Zaragoza, ya están legislando el gimnasio para que jóvenes de hasta 14 años puedan acceder a los gimnasios siempre y cuando tengan un permiso o un consentimiento, al final un consentimiento informado de los papás que acceden a que los jóvenes puedan acceder a esta práctica deportiva como cualquier otra, y que es que vamos a ver posteriormente que el hecho de levantar pesas, el fortalecimiento muscular está demostrado que genera menos lesiones que muchas otras actividades deportivas. Si genera tantos beneficios y genera menos lesiones, ¿por qué estamos limitando este acceso a salud? ¿De acuerdo? Lanzo este mensaje. Comenzamos un poquito a englobar el tema de la fuerza muscular, ¿de acuerdo? Antes de nada, obviamente, me voy a parar aquí porque yo creo que quizás en el foro en el que estamos todos conocemos cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a niños y adolescentes y cuánto deben cumplir de actividad física. Ya sabéis que la OMS nos dice que niños mayores de 5 años, hasta los 18 años, por supuesto, deben desarrollar o deben practicar al menos 60 minutos de actividad moderada vigorosa. La diferencia de las recomendaciones anteriores es que puede ser que un niño un día puntual no haga ejercicio, pero lo podemos compensar con un día posterior. Es decir, si un día un niño no hace prácticamente nada y el día siguiente hace 120 minutos, digamos que estamos equilibrando, compensando estos aspectos. O puede ser que durante la semana, solo un par de días a la semana, haga ejercicio, haga actividad física y posteriormente, fin de semana, haga mucha más actividad física para cumplir de media 60 minutos semanales, ¿de acuerdo? Pero aquí viene un aspecto que nos olvidamos normalmente y lo voy a reseñar posteriormente. Al menos 3 días a la semana, y aquí entra el motivo de la charla, debemos promover trabajo de impacto y fortalecimiento muscular. Y por supuesto, veis en rojo a la derecha, limitar el tiempo de pantalla, es decir, al menos a 2 horas como máximo, ¿de acuerdo? La Organización Mundial de la Salud, en base a la evidencia científica, nos está diciendo, señores, hay que incorporar en nuestros jóvenes trabajo de fortalecimiento muscular y trabajo de impacto. ¿Por qué? Porque el trabajo de impacto, de golpeo, de salto, de empujar, traccionar, va a favorecer salud ósea, entre otros muchos aspectos. Por lo tanto, no obviemos este aspecto. La actividad física, lo vais a ver, la condición física también, la fuerza, que es lo que nos trae en el día de hoy, es estable en el tiempo. Si lo desarrollamos durante la juventud, durante la niñez y la adolescencia, a priori vamos a ser capaces de mantenerlo o que nuestro organismo recuerde que se ha desarrollado esa fuerza muscular. En neurociencia, este aspecto se llama
la reserva cognitiva, pues con la fuerza muscular o la condición física ocurre algo parecido. Si nosotros sembramos, posteriormente podemos recoger si dejamos de utilizarlo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los números que nos dice la evidencia científica? Bueno, pues mirad, os he puesto dos trabajitos simplemente de manera anecdótica, y es que normalmente los trabajos a nivel mundial, global, son dos trabajos publicados en la revista Lancet, o Lancet Public Health, que son dos revistas de gran impacto mundial, nos muestran que los adolescentes, no los niños porque no hay datos representativos que nos estén mostrando ya en actividad física, el 81%, es decir, solo 2 de cada 10 adolescentes cumplen con las recomendaciones aeróbicas. Pero es que es más, este trabajo que está debajo, no he puesto el pantallazo porque es un trabajo que tenemos nosotros en revisión y pronto estará publicado probablemente, nos muestra que el cumplimiento del aeróbico y de la fuerza muscular, los 3 días y los 60 minutos, ocurre exactamente igual. 2 de cada 10 cumplen con esas recomendaciones. Es decir, 8 adolescentes no están cumpliendo las recomendaciones y, consecuentemente, no están logrando estos beneficios saludables. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración estos aspectos. No voy a parar a determinar o a definir los maravillosos beneficios que tiene en la población escolar el cumplimiento de estas recomendaciones de actividad física, aeróbica y de fuerza. Sí es cierto, que lo dejo aquí en el aire porque está bien mostrarlo, la evidencia al respecto. Por ejemplo, mirad cuando el rango o la franja de edad empieza en 6 o en 3, quiere decir que, por ejemplo, la actividad física parece que entre 3 a 6 años se requiere más evidencia científica para mostrar que efectivamente niveles regulares de actividad física promueven mejor cognición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un nicho de investigación bastante interesante y, como ven, tanto para la cognición como la salud mental, como el riesgo cardiometabólico, como con la condición física, se requieren más estudios de más evidencia o estudios más rigurosos para definir que efectivamente cumplir con las recomendaciones va a favorecer, por ejemplo, mejor salud mental. Empiezan a aparecer trabajos en preescolares que están mostrando esto, pero aún necesitamos más rigurosidad científica, ¿de acuerdo? Un aspecto antes de empezar a entrenar o antes de pensar como entrenador, y es esto: los niños no son adultos en miniatura. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué comienzo esto? Porque tenemos que cambiar el chip. Y obviamente, si yo me voy a la gestión deportiva y, al ser un monitor o un trabajador de un gimnasio deportivo o de un centro deportivo, tengo que tener en consideración las pautas y cómo dirigirme a los niños respecto a cualquier entrenamiento, ¿no? Esta ley, que es una de las leyes básicas de la psicología evolutiva, existen otras dos básicas, que es: el niño no es una magdalena, el niño no es una planta. No voy a parar a hablar de ello, pero son muy interesantes porque nos muestran aspectos que son, para mí, redundantes, que son bastante lógicos, ¿no? Pero que tenemos que tener en consideración. Es decir, el niño no es un adulto en miniatura y consecuentemente tengo que hablarle como tal. Psicológicamente, la manera de absorber lo que yo le estoy diciendo, ¿de acuerdo?, es diferente al adulto, y por lo tanto son aspectos que tenemos que tener a consideración, ¿de acuerdo? Cómo transmitirlo psicológicamente, cómo lo vamos a hacer. Como pongo aquí, los adultos, es cierto que hay adolescentes que se especializan de manera muy temprana, como se suele denominar, pero es cierto que, a diferencia del adulto, en el joven debemos promover el desarrollo de muchas habilidades motrices. En este caso se denominan habilidades motrices básicas, que es saltar, lanzar, recepcionar, girar, etcétera, etcétera. Las habilidades motrices, como muchas otras habilidades, como puede ser el aprender un idioma, el tocar una música, tenemos fases sensibles que están normalmente asociadas a nuestro sistema nervioso central y que, consecuentemente, vamos a tener, vuelvo a repetir, fases específicas dentro del desarrollo normal de las personas que vamos a ser más susceptibles de aprenderlas. No quiere decir que no las podamos aprender a lo largo de la vida.
Está demostrado que estamos desarrollando incluso neuronas continuamente si lo potenciamos, ¿de acuerdo? Si bien hay fases en las que vamos a favorecer esto. Aquí que tengo a Madruga y a David, nosotros que venimos del mundo del triatlón, todos vemos quién ha sido nadador y el que ha aprendido durante la adultez. Esa motricidad o esa finura a la hora de gestos específicos pasa igual con un corredor, con un gimnasta haciendo un mortal o un flip-flap más mortal planchado. Las personas desarrollamos habilidades en ciertas fases y son más susceptibles a aprenderlas de manera más fina en unos momentos que en otros, ¿de acuerdo? Un aspecto metabólicamente hablando muy interesante, y es que los niños, debido, y lo vamos a ver posteriormente, a su fisiología, es más susceptible a trabajar a periodos cortos de tiempo y espontáneos. Si nos sentamos en un parque a ver a los niños cómo juegan, juegan de manera pausada, o sea, a periodos cortos y muy intensos. Por eso yo me río cuando se habla o se juzga de que los niños o ciertos niños no pueden trabajar actividades intensas, pero esa es su naturaleza. Es moverse de manera espontánea y de manera intensa, lo más intensa posible, ¿verdad? Y obviamente estas respuestas fisiológicas nos van a marcar qué es lo que debemos trabajar, en qué momentos debemos trabajar o desarrollar ciertas habilidades, ¿de acuerdo? Mirad, esta imagen que lo saco de este trabajo, de este librito, no me llevo dinero de ello para nada, si bien es cierto que os lo recomiendo porque de hecho se llama Essentials of Youth Fitness, que son los aspectos esenciales o básicos a tener en cuenta para desarrollar el fitness escolar en niños y adolescentes. Un libro publicado, entre otros, por Avery Feigenbaum, que os lo voy a presentar posteriormente, porque es el padre de la fuerza muscular en niños y adolescentes, ¿de acuerdo? Nos muestra esta imagen en la que nos compara fisiológicamente qué diferencia hay, disculpadme que está en inglés, pero os quiero destacar dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la baja actividad enzimática. ¿Qué implica esto? Que la fuerza muscular no va a mejorar en los niños, principalmente prepules, por aspectos hormonales, sino por aspectos más neurológicos, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver. Y dos, lo he comentado anteriormente, la actividad intensa va a generar menos estrés metabólico, con todo lo que ello conlleva. Es decir, ¿me interesa trabajar con periodos largos de tiempo o voy a trabajar a más intensidad con periodos más cortos de tiempo? Si la fisiología del sujeto, del niño en este caso y adolescente, no, me lo está permitiendo, pues voy a trabajar a estas intensidades que parece que a estos jóvenes les va a favorecer este tipo de actividad, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante desarrollar la condición física y cómo podemos hacerlo? ¿De acuerdo? Vamos a hacer una serie de pautas y vamos a dar una serie de tips para que después de 35 o 40 minutos tengamos una idea general de aspectos fundamentales que debo tener en consideración para posteriormente irme a lo específico, que obviamente con 40 o 45 minutos, para luego charlar un ratito, no hay tiempo, ¿de acuerdo? Beneficios asociados, capacidad cardiorrespiratoria, vamos a ver un poco, y fitness muscular. Antes de hablar de fitness muscular, os tengo que hablar de este modelo. No voy a parar mucho, que se denomina el modelo de Toronto, sale de este libro, que es uno de los libros clásicos de la actividad física de la salud, publicado por Claude Bouchard en el 1996, si no me equivoco, en el que habla de la interacción que existe entre la genética, entre la epigenética, el ambiente, el hecho de moverme y cómo afecta a la salud. Normalmente, nosotros en nuestros trabajos científicos, tanto en niños como adolescentes, como en adultos mayores, perdón, en niños, en adultos, y niños adolescentes, adultos y adultos mayores, estamos viendo que normalmente, independientemente de la genética y del ambiente, vamos a mejorar aspectos de la salud a través de la actividad física, mejorando la condición física de estos sujetos. Es decir, ¿podemos llegar a mejorar la salud sin mejorar la condición física? Como veis en la imagen, sí, pero normalmente hay otros aspectos interrelacionados y que obviamente la genética, la herencia, tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué indico esto? Porque puede ser que hagamos un programa de ejercicio físico en nuestros jóvenes,
a nuestros adultos mayores, y por ciertos aspectos esta actividad física no es lo suficientemente estimulante para generar cambios en la salud. Y este modelo, que insisto, tiene muchos años ya, sigue estando en auge porque la realidad es esta. Puede ser que haya aspectos del ambiente, por ejemplo, la alimentación de la persona, que pueda hacer que estas personas no mejoren, ¿de acuerdo? Pues imaginaros un peso, la masa grasa, etcétera, etcétera. Bueno, yéndonos a lo concreto. Hablar de la capacidad cardiorrespiratoria. Normalmente cuando hablamos de capacidad cardiorrespiratoria siempre pensamos en el consumo de oxígeno, ¿verdad? Los que estamos en el mundillo del deporte o que hemos trabajado en el mundillo del deporte, también en la salud, porque siempre solemos trabajar con consumo de oxígeno máximo o frecuencias cardíacas máximas, ¿de acuerdo? Es la capacidad que tiene nuestro organismo de captar oxígeno y generar energía, ¿de acuerdo? Como os pongo aquí, normalmente en niños adolescentes no medimos el consumo máximo de oxígeno, medimos el consumo pico o pic de oxígeno. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos una prueba de esfuerzo, yo lo estoy viendo continuamente en mis pacientes con diabetes tipo 1, vemos que no llegan a un estado estable del consumo de oxígeno. Normalmente llegan a un pico y no son capaces de mantenerlo o incluso baja un poquito. En adultos ocurre, en niños y adolescentes no es muy normal que ocurra. ¿Por qué? Porque normalmente llega antes una fatiga muscular que una fatiga fisiológica. Nosotros lo estamos viendo continuamente, ¿de acuerdo? Si os tengo que recomendar un documento para leer sobre capacidad o fitness aeróbico, es este documento, que es un statement de la Asociación Americana del Corazón, de la American Heart Association, en el que se habla de los beneficios que tiene la capacidad cardiorrespiratoria en población escolar. Y nos habla de beneficios, de cómo podemos evaluarla, qué aspectos tenemos que tener en consideración para mejorarla, etcétera, etcétera. Un documento súper bonito y que, por supuesto, está firmado por grandes investigadores a nivel mundial. Continuamos y os pongo aquí, que es una lectura recomendada, ¿de acuerdo? En líneas generales, nuestro grupo de investigación publicó hace no mucho tiempo en la revista JAMA Pediatrics un trabajo en el que mostramos que efectivamente los niveles de fitness aeróbico, de consumo de oxígeno, de acuerdo a este consumo de oxígeno peak, durante la niñez y adolescencia, se asocian a largo plazo con diversos beneficios saludables, que son estos que estáis viendo a continuación. Por lo tanto, es importante desarrollar la capacidad cardiorrespiratoria en nuestros jóvenes. Por supuesto que sí, porque no solo afecta a la salud física y mental de los jóvenes en el momento, sino que también a largo plazo va a favorecer o va a generar beneficios saludables. ¿Cómo podemos desarrollarlo? 4 o 5 tips muy generales que tenemos que tener en consideración para... ¿Por qué? Porque yo recomiendo en nuestro programa no solo trabajar la fuerza muscular, trabajamos el aeróbico y trabajamos la fuerza en la misma sesión. Eso se denomina entrenamiento concurrente, ¿de acuerdo? Luego está el entrenamiento polarizado, en el cual podemos debatir qué es mejor, trabajar la capacidad aeróbica antes, la fuerza muscular antes o después, etcétera, etcétera. No estoy capacitado para responderlo, por si me lo queréis preguntar, pero sí que puedo dar mi opinión y lo que he leído al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, regla número 1, nos lo dijo Bouchard en el 96, la predisposición genética, y hay trabajos súper bonitos hechos en hermanos, en gemelos, pares de gemelos, ¿de acuerdo? En el que se muestra que aproximadamente en torno al 44% de la capacidad cardiorrespiratoria está predefinida genéticamente. La fuerza, os doy números generales, es de un 70-72% y la potencia es un 10%. Es decir, si yo tengo que empezar a entrenar, cuando yo ya tenga la técnica voy a trabajar la potencia, porque tengo un 90% de probabilidades de cambiarlo porque no estoy predefinido genéticamente en un 90%, sino un 10%. La fuerza muscular es un 70-72%. Hay trabajos muy bonitos que podéis revisar y que hablan a este respecto, ¿de acuerdo? Como pongo aquí, ¿cómo puedo mejorar el pic de consumo de oxígeno? Grandes grupos musculares. Me podéis preguntar, ¿y con grupos musculares pequeños?
la recomendación es intenta mover el body en general. Trabajo a intervalos o continuos, voy a mejorar mi consumo de oxígeno teniendo en cuenta estos aspectos que vamos a ver. Si los combino, como pongo aquí, el emoticono con corazones, mejor que mejor. Entrenamientos de al menos 40 minutos, ¿de acuerdo? Ha habido una tendencia hace unos años de que 10 minutos eran suficientes. Sí es cierto que esto se está modificando. De hecho, la OMS habla de que cualquier paso cuenta, ¿no? Cualquier movimiento cuenta. Es decir, muévete un poquito mejor que nada. Si te mueves un poquito más, mejor, ¿de acuerdo? Ya no nos están limitando a... El programa de ejercicio debe ser al menos 10 minutos. También debo decir que Martín Gibala, que es un investigador que es uno de los padres del HIIT, del High Intensity Interval Training, ya nos está mostrando que 7 minutos de actividad de alta intensidad equivalen a 45-50 minutos de trabajo continuo. Ahora bien, no nos equivoquemos y no nos engañemos. El trabajo de alta intensidad, el HIIT de verdad, solo está preparado para deportistas de élite. Olvidaros que todos los demás no aguantamos un HIIT, ¿de acuerdo? Y me incluyo yo, que soy un enfermo del deporte. Y la intensidad, como para cualquier programa de ejercicio, es crucial. Si queremos mejorar el consumo de oxígeno, al menos 80% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿de acuerdo? Hay test, tenéis en la literatura un montón de test que podéis definir o determinar el consumo máximo de oxígeno, la frecuencia cardíaca máxima y, consecuentemente, trabajar lo más individualizado posible al respecto, ¿de acuerdo? Nos vamos al fitness muscular, que es lo que en el día de hoy nos trae a todos aquí, ¿de acuerdo? No voy a parar a hablar de definiciones. Es cierto que el fitness muscular se puede categorizar o clasificar en fuerza muscular en general, potencia, que hemos dicho anteriormente, que genéticamente quizás es la que menos heredamos, ¿de acuerdo? Y que es más susceptible a cambio. Lo dice la ciencia, no lo estoy diciendo yo, ¿vale? Y la fuerza resistencia local, que en cierta medida podemos pensar que es mantener un esfuerzo que implique fuerza muscular. Es decir, subir y bajar un cerro es fuerza muscular. Pues sí. Fuerza de resistencia, pues sí. Sobre todo bajar, no subirlo, ¿de acuerdo? Por el trabajo excéntrico que se va a desarrollar. Yo hago una pregunta, que obviamente os voy a dar la respuesta, por eso es mucho mejor hacer estas charlas presencialmente, pero claro, si yo pregunto, normalmente asociamos, ¿verdad?, la mejora de la fuerza muscular a aspectos hormonales, que en este caso es a la testosterona, ¿verdad? A la hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿puede ganar fuerza los niños prepuberales sin testosterona? Sí. Normalmente, cuando trabajamos la fuerza muscular, ¿de acuerdo?, en todas sus dimensiones, vamos a favorecer principalmente 3 aspectos. Es decir, con un buen programa definido de manera correcta, vamos a favorecer estos aspectos. Es decir, nuestro sistema nervioso central, como veis aquí neural mielinización o desarrollo, veis que desde el nacimiento es esta línea, no sé si estáis viendo el ratón, que es la línea discontinua, veis que se produce un aumento bastante amplio antes de la pubertad que va a favorecer que mejor coordinación neuromuscular, va a favorecer mayor reclutamiento de unidades motoras, que si lo promovemos a través del fortalecimiento muscular, vamos a aumentar esta mejora del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Vamos a mejorar la frecuencia de estimulación y esta mielinización neuronal, que al fin y al cabo la mielinización tiene que ver con el axón de la neurona y con la estimulación y la interrelación entre neuronas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que vamos a hacer a nuestro músculo o a nuestro organismo más eficiente muscularmente hablando y sistema nerviosamente hablando, ¿de acuerdo? Como veis, obviamente la testosterona que tenéis aquí, por supuestísimo, cuando llega el momento de la pubertad, existen unos aumentos incrementales y por supuesto que vamos a favorecer el desarrollo de la fuerza muscular y también, como os pongo aquí, otros aspectos también estructurales. Es decir, la fuerza muscular tiene 3 aspectos clave. Un aspecto biomecánico, la técnica, ¿de acuerdo? Un aspecto estructural muscular per se y un aspecto del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, durante la niñez, ¿qué vamos a favorecer?
maduración del sistema nervioso central y vamos a favorecer mejora de este sistema nervioso central. Reclutamiento, mielinización, etc. Durante la adolescencia, 3 aspectos clave. También hemos visto que hay desarrollo neuronal, también hay cambios estructurales, arquitectónicos y hormonales, ¿de acuerdo? ¿Hormonales en qué sentido? Pues hormonas contrarreguladoras, testosterona, la GH, hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. Y también, como pongo aquí, perdón que está en inglés CSA, es el Cross-Sectional Area, es el área transversal del músculo, ¿de acuerdo? Es decir, que el músculo crece, ¿de acuerdo? Y consecuentemente, pues si tengo más músculo, a priori voy a generar más fuerza. No tiene por qué, porque entran en otros aspectos que hemos dicho anteriormente, neuronales y también estructurales. Os recomiendo esta lectura sí o sí, ¿de acuerdo? Para el que no sepa inglés, insisto, buscáis este paper, que lo tenéis aquí, el código QR, entráis a Google Chrome y ponéis traducir al castellano y leedlo, porque es la Biblia del entrenamiento de fuerza muscular. Os pongo la foto de mi colega Avery Fagenbaum, que digamos que es uno de los pioneros del entrenamiento de fuerza muscular a nivel mundial. Es el responsable de este statement, que al fin y al cabo es un informe que desarrolla a través de la asociación, de la Academia Americana de Pediatría, y en el que se habla sobre el entrenamiento de fuerza muscular, ¿de acuerdo? Y insisto, he puesto la foto de Avery porque considero oportuno que vayamos conociendo a los partícipes o a los pioneros en este caso, de la fuerza muscular en niños. No quiere decir que otros, disculpadme, la imagen que os he puesto anteriormente es un trabajo, esto se denomina un landmark, de Kramer, que es un estudio del 89, la figurita de la testosterona, del sistema nervioso, y es otro de los padres del entrenamiento de fuerza muscular, principalmente en deportistas, atletas jóvenes, ¿vale? Tenéis otros muchos, como Eisenman, bueno, otros muchos investigadores que no me salen ahora. Este mismo consenso, disculpadme que vuelva atrás, que está actualizado, este es un poquito más antiguo, lo tienen en castellano, tenéis el código QR, ¿de acuerdo? Más o menos, viene a decir lo mismo. Es cierto que se han actualizado ciertos aspectos y que yo leería el actual más que este, pero bueno, si queréis englobar, y lanzo 2 aspectos fundamentales que ya sabíamos y que ya sabíamos que poco a poco vamos concienciándonos de ello. Uno es que el entrenamiento de fuerza muscular está ampliamente recomendado, ¿de acuerdo? Y obviamente siempre supervisado por técnicos cualificados, ¿de acuerdo? Que vais a ver que realmente lo que tenemos que tener un poco de sentido común y mucho trabajo de técnica. Y paciencia y dinamizar el trabajo de fortalecimiento muscular, ¿de acuerdo? Y que los beneficios superan en creces los riesgos. No, claro, si empiezo a meter aquí información, no terminamos nunca, pero hay trabajos que muestran que el ratio de lesión del weightlifting, del levantamiento de pesas, en comparación con otros deportes como puede ser el fútbol, o no por meterme en el fútbol, que me encanta el fútbol, otros deportes son mucho más lesivos. Y lo que he dicho anteriormente, si no son lesivos, si son menos lesivos y generan tantos beneficios, ¿cuál es el problema? Pues grandes de los problemas vienen en torno a los mitos que engloban la fuerza muscular en población joven. Voy a leer cada una de ellas y vamos a desglosarlas, pero sin parar mucho porque hay mucho que ver, ¿de acuerdo? Bueno, uno de los mitos es que impide el crecimiento. Para nada, como he comentado anteriormente, la evidencia al respecto muestra que fuerza implica desarrollo óseo, ¿de acuerdo? Las trabéculas de los huesos se van a hacer más fuertes, el intríngulis dentro del hueso va a ser más fuerte y vamos a favorecer tanto el contenido como la densidad mineral ósea, ¿de acuerdo? Es peligroso, lo que hemos dicho anteriormente, si es peligroso con profesionales mal cualificados. Eso sí que es peligroso en cualquier ámbito de la vida. Por lo tanto, importante, higiene postural y la ejecución. Es decir, antes de progresar, lo vamos a ver, es importante trabajar mucho la concienciación. Por eso he dicho anteriormente, ¿cuál es la edad idónea? En aquel momento en el que el sujeto sea capaz de entender y ser capaz de llevar a cabo normas y, obviamente, tenerlas en consideración. Se requiere 12 años
mínimo, nada, lo que he dicho anteriormente. Las niñas desarrollan grandes grupos musculares. Siendo prepúberes, lo que hemos dicho anteriormente, no hay hormonas, por lo tanto, no vamos a desarrollar hipertrofia y he puesto aquí, vamos a desarrollar fuerza sin desarrollar grandes grupos musculares. Lo hemos explicado anteriormente. Solo para jóvenes deportistas, nanay, eso no es así. Existen beneficios, disculpadme, voy a volver atrás. Os muestro una diapositiva o una infografía de los colegas de FISAC con los que colaboro puntualmente. En este caso esto no lo hemos desarrollado nosotros, pero que muestran los diferentes beneficios del trabajo de fortalecimiento muscular en niños y adolescentes. Esta es otra infografía en torno a la mitología del entrenamiento de fuerza muscular. Lo tienen en ese código QR también, lo han sacado en diferentes idiomas. Yo le pedí a Avery, porque es el autor, que a ver si lo podía traducir. Su mujer es de Valencia o de Alicante, si no me equivoco, así que creo que no tiene muchos problemas en traducirlo, ¿de acuerdo? Y lo tienen online, totalmente gratuito. Mitos y lo que hemos explicado anteriormente. ¿Y cuál es el hecho? ¿Cuál es la verdad respecto a cada uno de los mitos? Beneficios, y no me paro aquí. Bueno, sentido común, ¿de acuerdo? Profesor, yo quiero desarrollar un programa de entrenamiento de fuerza muscular. Llamémosle CrossFit Kids, que se está poniendo ahora de moda. Bueno, pues existen diferentes factores que son de riesgo y cómo podemos modificarlo en su entorno, ¿de acuerdo? Muchas de ellas, no voy a leer todas, pero muchas de ellas son de sentido común, como he dicho anteriormente. Obviamente necesito un área supervisada, estoy muy de acuerdo. Claro, el hecho de incluir a niños y adolescentes menores de 14 años implica más número de trabajadores en el gimnasio para aumentar la supervisión. Sí, me temo que sí, me temo que sí. O ponemos horarios específicos para que vayan nuestros jóvenes, ¿de acuerdo? Obviamente, CrossFit Kids nace para que los papás puedan entrenar. Yo soy consciente de ello porque en Santiago de Chile, donde he vivido durante mucho tiempo, empezó a desarrollarse precisamente por eso. Porque los papás querían entrenar, vale, vamos a desarrollar una actividad que parece beneficiosa y que vamos a poder trabajar tanto en conjunto como de manera individualizada. Padres por un lado y niños por otro, ¿de acuerdo? Desarrollar un entorno seguro. El equipamiento tiene que estar bien. Tenemos que controlar. Tenemos que conocer si existen lesiones previas, obviamente, y si es así, ponerlo en conocimiento, ¿de acuerdo? Manejar los tiempos de recuperación, los tiempos de entrenamiento, etcétera, etcétera. No paro a leerlo porque, insisto, son muchos de sentido común y como lo tienen aquí en la presentación, esta tabla está traducida del libro de fitness que os he comentado anteriormente. Ahora lo enseño, que lo tengo aquí. Yo no me llevo dinero de ello, ya adelanto, nada de ello, sino que es cierto que os estoy dando bibliografía recomendada que considero que es lo suficientemente de calidad. Lo paso muy rápido, insisto, sentido común. Quiero enseñar un movimiento específico, no tiene por qué ser de fuerza muscular, cualquier habilidad quiero enseñársela a un joven. Comienzo. ¿La posición inicial es la adecuada? ¿Sí o no? Sigo avanzando. Si es que no, voy a darle retroalimentación para mejorar esa posición. ¿El movimiento es adecuado? ¿Sí o no? Si no es adecuado, vuelvo al inicio y voy a ver qué pasa. ¿Hace las repeticiones establecidas o se está quedando corto? Si mi joven no es capaz de hacer las repeticiones que estoy estableciendo, ¿qué tengo que hacer? Una de dos. O vuelvo al inicio o bajo el número de repeticiones, el volumen de entrenamiento, el volumen, la carga, ¿de acuerdo? Hace la serie establecida, comportamiento adecuado y progresa en el ejercicio. Si no, es decir, al final he hecho un mapa conceptual que es de sentido común. Es decir, si yo no puedo progresar en cada una de ellas, voy a ver si voy a volver al ejercicio, voy a incluir actividades o aspectos que me van a retroalimentar o que van a retroalimentar al niño y al adolescente para mejorar este movimiento y voy pasando uno a uno todos estos aspectos. Y si no consigo lo esperado, pues probablemente voy a tener que volver a comenzar y plantearme otros aspectos para mejorar o
intentar desarrollar esa habilidad, ese movimiento que queremos promover, ¿no? Nos vamos a las pautas muy específicas de ello, ¿de acuerdo? Del trabajo de fortalecimiento muscular. Tomado 100% de estos documentos que he comentado anteriormente, ¿vale? No estoy inventando nada y lo que invento os lo comento. Cuando pongo aquí, vamos a pasar normalmente de trabajo con nuestro peso corporal, está de moda ahora que se denomina calistenia, ¿de acuerdo? Pasa que la calistenia tenemos un concepto de colgarse y hacer la bandera, etcétera, etcétera, pero la calistenia es trabajar con nuestro propio peso, flexiones, lagartijas que les dicen en Latinoamérica, sit-ups, sentadillas, abdominales, todos estos aspectos nos pueden favorecer, ¿de acuerdo? Y vamos a poder incorporar, o sea, es decir, la progresión es peso, propio peso, ejercicios con peso libre, o probablemente primero vamos a poder utilizar poleas y demás que nos van a controlar el movimiento. También puede ser, ¿de acuerdo? Y luego paso a peso libre. Dumbbells, kettlebell, discos, gomas, cuerdas, etcétera, etcétera. Todas estas materiales pueden ser susceptibles a utilizarse siempre y cuando volvéis al flujo, al diagrama que hemos visto anteriormente, la posición sea correcta, la técnica sea correcta, las repeticiones sean las suficientes sin perder la técnica, sin perder la posición, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que pongo aquí, fuerza es igual a habilidades motrices básicas, ¿de acuerdo? Es decir, los nobles, los novatos, tienen que empezar a desarrollar las habilidades motrices antes de empezar a desarrollar técnicas específicas, ¿de acuerdo? Los hábiles, sin ser deportistas per se, vamos a poder pasar a entrenamiento multiarticular, ¿de acuerdo? Levantamiento de pesas, de gomas, etcétera, etcétera. Trabajo pliométrico también, no implica el hecho de hacer pliometría como tal, simplemente un salto a un cajón puede ser un trabajo de fortalecimiento de miembros inferiores y trabajo pliométrico per se. Posteriormente, vamos a ir incorporando esta multiarticulación con peso libre y con trabajo más técnico. Imaginaros lo que puede ser pues una cargada, una levantada, un snatch, etcétera, etcétera. Obviamente, como pongo aquí, es una coordinación muy específica que implica la coordinación intramuscular de diferentes segmentos corporales y que, por supuesto, tenemos que pasar de lo más sencillo a lo más específico e ir desgranando cada uno de los movimientos. Como pongo aquí, progresión, lo hemos dicho anteriormente, peso libre, peso propio cuerpo, perdón, simples, máquinas de polea, pensad que normalmente se utiliza mucho para el bodybuilding, ¿no? Para el fortalecimiento de la musculatura como tal. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar muy específicamente a movimientos muy específicos. ¿Qué ocurre? Que al trabajar con una polea me está permitiendo cerrar los ángulos de movimiento y consecuentemente, si la postura es la adecuada, la polea me va a favorecer no movimientos malos. Y posteriormente podemos pasar a más complejos, ¿de acuerdo? Y os pongo aquí, es muy importante motivar y prevenir el aburrimiento como muchas actividades. Podemos trabajar muchas actividades, os voy a poner ejemplos de juegos, juegos que limiten o que aíslen movimientos específicos, pueden ser trabajo de fortalecimiento muscular, etcétera, etcétera. Y lo que pongo aquí, es importante, por ejemplo, lo ideal es incluir al menos 3 días a la semana de fortalecimiento muscular, lo vamos a ver, al menos parte de trabajo del cuerpo en general. Tracción, colgarse, subir, trepar, empujar a un compañero, tumbar a un compañero en el piso, en el suelo y no dejarle que se levante. Eso es un trabajo que va a favorecer todo el cuerpo y que, por supuesto, quizá también podemos trabajar el core, ¿no? El trabajo central, el trabajo del tronco. Es decir, incluyamos trabajo específico de diferentes movimientos, pero también un trabajo general que probablemente es lo que podemos dinamizar mucho, ¿de acuerdo? Voy a poner ejemplos de trabajo en este sentido. Si voy a aprender una técnica, esto es de primero de entrenamiento. Al principio del entrenamiento, caliento y posteriormente entrenamiento sin fatiga, ¿de acuerdo? Y como os pongo aquí, ¿cuáles son los tips que nos recomienda? Primero ejercicio de mayor demanda o complejidad técnica
y potencia, velocidad de ejecución, vamos a hablar de esto también. Vamos a pasar de grupos musculares y centrales o poliarticulares a más pequeños periféricos o monoarticulares. Es decir, esa es la progresión que nos recomiendan los expertos, ¿de acuerdo? Número de ejercicios por sesión, os pongo aquí, lo va a marcar la complejidad. Si son trabajos más complejos, reduzcamos las repeticiones y podemos ir trabajando poco a poco, progresando en el tiempo, ¿de acuerdo? Es uno de los principios del entrenamiento y del síndrome general de adaptación. Principio de progresión. Poco a poco podemos ir progresando. ¿Cuánto descansamos entre serie y serie? Al menos 1 minuto. ¿Por qué? Normalmente en adultos se recomienda minutos, 2 minutos, 3. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que metabólicamente hablando, los niños tienen menos estrés metabólico. ¿Podemos trabajar con menos descanso y con menos fatiga? Sí. ¿De qué va a depender? De la complejidad. Os lo marco ahí, quizás en vez de entre interrogantes lo tenía que haber puesto con exclamaciones. La complejidad va a marcar muchos de estos aspectos y de progresiones, ¿vale? Lo que he dicho anteriormente, importante incluir sesiones, si no es completa de una de las sesiones de la semana, al menos gran parte del trabajo debe ser general, empuje, tracción, colgarme, etcétera, etcétera. Intentar subirse a un árbol es un trabajo de fortalecimiento muscular maravilloso. El típico, no me sale la palabra, lo que hay en los parques para colgarse, ir de una anilla a otra, de una barra a otra, es un trabajo maravilloso de fuerza muscular que van a favorecer otros aspectos importantes y que, insisto, están generando un trabajo general. Vale, si nos vamos a progresión y nos vamos a la intensidad, si quiero mejorar la fuerza muscular, al menos el 50% de una repetición máxima. No voy a parar a explicar cómo se mide una repetición máxima, pero al fin y al cabo es en diferentes grupos musculares la fuerza máxima o el peso máximo que yo puedo mover en un determinado movimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si quiero mejorar fuerza, que iría el mínimo para mejorar la habilidad motrices básicas, este 50%. Cuando ya vamos avanzando, como os pongo aquí, entre un 60 y un 85% de esta repetición máxima, voy a ir trabajando. Pongo posteriormente un pantallazo, una tablita que resume más o menos repeticiones, series, frecuencia, en este caso, porcentaje de trabajo, etcétera, etcétera. Y os pongo aquí, la velocidad debería ser la máxima posible. Siempre, sí y solo sí, se mantenga ¿qué? La técnica. Es decir, velocidades moderadas y llevarlo hacia la mayor potencia posible. ¿Por qué? La potencia es susceptible de mejora, lo hemos dicho anteriormente. Y 2, vamos a favorecer esta estimulación neuronal, vamos a favorecer este mayor reclutamiento de neuronas, etcétera, etcétera, de motoneuronas, disculpadme. Y un aspecto fundamental, dejemos al menos un día de descanso entre sesión y sesión. ¿Por qué? Porque vamos a favorecer la recuperación neuromuscular, ¿de acuerdo? Pese a que hemos dicho anteriormente, para los adultos es más susceptible a menos estrés metabólico, pero las recomendaciones o los expertos nos dicen 2-3 días a la semana, preferiblemente 3, recordad que la OMS nos dice 3 días a la semana, al menos, y intentar que no sean consecutivos, ¿de acuerdo? Yo haría un programa de fuerza muscular 3 días a la semana, sería perfecto. Con 20-30 minutitos está más que de sobra, ¿de acuerdo? Bien trabajado. Trabajando bien la técnica, metiendo juego, metiendo diversión, etcétera, etcétera. Eso nos va a favorecer la alfabetización motriz, lo vamos a ver posteriormente. Esto es el ejemplo, el resumen de series, repeticiones, dependiendo del nivel, y os pongo aquí que el descanso entre series lo va a marcar el nivel. También va a depender un poquito, por ejemplo, si estoy en un nivel avanzado atleta, aquí entra el tema de la prescripción del ejercicio y de la planificación del entrenamiento. No tienes por qué descansar más si estás trabajando umbrales específicos de entrenamiento. Otro aspecto a ver en otras circunstancias, ¿de acuerdo? Pero veis, voy a pasar, esto es entrenamiento clásico,
de hecho, esto está sacado de un libro que os he puesto un pantallazo al final, del American College of Sport Medicine, que es de prescripción de ejercicio, ¿vale? Que es pasar de 1 a 2 sets. Con set me refiero a, por ejemplo, grupos musculares. Vamos a trabajar el core, 1 a 2 sesiones, repeticiones. Lo voy a adaptar ¿a qué? Al flujo que hemos visto anteriormente, posición adecuada, técnica adecuada, series y demás. Voy a trabajar con eso. Intensidad de mínimo el 50%. Si me voy al nivel superior, de 3 a 5 sets, repeticiones de 2 a 8, dependiendo de la complejidad del momento, y casi a cargas máximas, ¿de acuerdo? ¿De qué depende? Del momento de la prescripción de la planificación del entrenamiento. Otro aspecto que no vamos a ver hoy. Ejemplos de juegos de fortalecimiento muscular, que muchas veces pensamos en fuerza muscular en niños y adolescentes y levantar pesas, que sí, pero es que también esto es fortalecimiento muscular. Son retos y juegos. 7, 8, 9, 10, 10. Is that your record, Carol? Juegos y actividades. Mirad qué bonito es este. Es un trabajo de miembros superiores. Si les decimos realmente, les corregimos la posición para que mantengan la plancha bien, vamos a hacer un trabajo de core, etcétera, etcétera. Es decir, veis cómo con actividades jugadas, he cazado este vídeo de Twitter, ¿eh? Pero podéis ver, disculpadme, paso, o nos vamos a lo más específico. Mirad qué técnica del clean squat tiene este chico. Es increíble. Trabajo específico con desglose del movimiento. Primera posición, segunda posición, tercera posición, fuerte y rápido. O este otro. Squat clean y split jerk. Es el ejemplo. Ver a este niño y verme a mí hacer este ejercicio es de risa. ¿De acuerdo? Es las habilidades motrices, insisto, y la finura a la hora de hacer los movimientos, disculpadme, se desarrollan de mejor manera en fases sensibles del desarrollo. Más trabajo científico que os muestro, que esto que os estoy comentando no es, hay evidencia científica al respecto. Trabajar el fortalecimiento muscular en la niñez y la adolescencia, voy terminando, va a mejorar todos estos aspectos. Este trabajo lo publicamos en 2019, o incluso este trabajo de la derecha, publicado en Sports Health, nos muestra cómo el fortalecimiento muscular de entrenamiento previene lesiones y va a mejorar la alfabetización motriz. ¿Qué es esto? Pues básicamente, igual que una persona es capaz y se ve lo suficientemente hábil para mantener una conversación, la alfabetización motriz tiene que ver lo mismo con motricidad. Que el niño sea capaz, sea competente y disfrute y se vea estimulado y sea capaz de, y ser consciente de desarrollar una actividad deportiva física, ¿vale? Alfabetización motriz. Buenas noticias, si desarrollamos la fuerza muscular y la capacidad aeróbica y la flexibilidad, sobre todo en la niñez y adolescencia, nos sigue hasta los 30, 40, 50 años posterior. Es decir, existe una correlación muy alta, os hablo de un 60-70%, de que los niños con una fuerza muscular tienen una buena fuerza muscular en la adultez. Por lo tanto, este trabajo lo publicamos hace poquito y que creo que es muy relevante porque efectivamente la condición física es estable, ¿de acuerdo? Diferentes beneficios que existe evidencia al respecto. Es una imagen muy bonita que la hemos ido adaptando de diferentes aspectos. No he hablado de la salud cognitiva y mental, pero el fitness está también asociado con más desarrollo de zonas cerebrales, mayor sinapsis, etcétera, etcétera. Sí que lo hemos hablado en cierta medida. Y por último, no voy a parar a explicar mucho, uno de los proyectos que estamos desarrollando, como os comentaba anteriormente, a través de, o en conjunto, en colaboración con la unidad de endocrinología pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, estamos desarrollando una aplicación web
para prescribir ejercicio físico, ejercicio de fuerza muscular principalmente, en niños adolescentes con diabetes tipo 1. Esta aplicación va a tener diferentes aspectos, lo muestro muy por encima, lo estamos desarrollando junto con ingenieros, informáticos y demás, pero la idea es, junto con la frecuencia cardíaca, la medición de glucemia, los niveles iniciales y los momentos de glucemia, vamos a prescribir fuerza y vamos a desarrollar un juego para que vayan avanzando, para que reten a sus compañeros y de manera lo más segura posible, principalmente a la glucemia de estos chicos, son muy propensos a hipoglucemia y a hipoglucemias severas, podamos favorecer mejoras saludables en estos sujetos y sobre todo una mejora de la adherencia y la pérdida del miedo a la hipoglucemia, que es uno de los aspectos o una de las principales barreras de la práctica de ejercicio físico en estos niños y adolescentes. Recomendaciones, insisto, yo no me llevo dinero de nadie, uno de ellos, son recomendaciones generales de diferentes libros. Este es de un colega de Eugenio, de un colega chileno, Emilio Villa, un colega de la Universidad de Granada. Ya os había mostrado este libro de Avery Feigenbaum, del American College, y este otro que son guías para el entrenamiento, la prescripción y la evaluación del ejercicio físico, que si trasteáis un poco por internet lo vais a encontrar de manera gratuita. Y nada, muchísimas gracias, disculpad que creo que me he pasado un poquito, pero como veis había mucha información que dar. Aquí tenéis mi email, mis redes sociales en las que comparto aspectos de trabajo, de ciencia y demás. Y si tenéis cualquier duda, pues no duden en comentármelo. Muchas gracias. Bueno, pues Toño, muchísimas gracias porque, bueno, yo estoy emocionado por todo lo que nos has contado en tan poco rato y la verdad que, bueno, pues nos muestras evidencia de lo más actual, de lo que es referencia a nivel mundial, como decíamos al principio, y las líneas a seguir. Eh, de nuevo reitero el agradecimiento de lo que nos has contado y que para todos nosotros es un lujo tenerte aquí. Entonces vamos a abrir un turno de preguntas o de alguien que quiera hacerte alguna cuestión al respecto, si lo quiere hacer, que active el micro directamente y te pregunte, o si no, que lo escriba en el chat y lo leemos. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún tipo de cuestión, que abra el micro y le damos paso para que pueda intervenir y hacerte alguna pregunta. Bueno, mientras hay alguien que se anime a preguntar algo, yo tengo un par de cuestiones. Bueno, una de ellas ya la has resuelto y que la anoté al principio y que tiene que ver con el tema del juego. Yo vuelvo a cuando yo era pequeño, pues ya hace ya muchos años que era pequeño, y aquello que hacíamos de jugar a la comba, de saltar a pídola, claro, te pregunto, es decir, ¿por qué no podemos volver a trabajar ese tipo de... Era fuerza aquello que hacíamos allí en aquel momento, te pones a saltar a pídola me refiero a saltar a los compañeros por encima, apoyando las manos sobre la espalda, ¿no? Y hacer varios saltos seguidos. Igual eso era la fuerza que nosotros hacíamos anteriormente y no teníamos ni papa de idea, pero quizá, y luego lo has comentado muy bien en la presentación, el tema de la motivación y la diversión, ¿no? ¿Qué parte de esos juegos o del juego es interesante para el desarrollo de la fuerza? Es mi pregunta. Gracias, Miguel. Siempre está bien que alguien rompa el hielo, ¿verdad? Pues la pregunta es muy interesante y bastante... o sea, es interesante al respecto porque, claro, la idea es volver a los juegos tradicionales y los juegos tradicionales están completamente llenos de estos trabajos de fortalecimiento muscular. Todos hemos trepado por una pared para intentar llegar a algún sitio o hemos saltado puertas, vallas, etcétera, etcétera. Hemos jugado a la comba, hemos jugado a saltar unos a otros, efectivamente. De hecho, mira, os muestro, me voy a la evidencia científica, porque al final soy científico. Existen muchos trabajos, incluso en niños y adolescentes obesos, normalmente desarrollados por coreanos y japoneses, en los que el programa de ejercicio físico que estaban testando para definir que efectivamente el ejercicio es bueno es salto a la comba. Y probablemente, si no me equivoco, es de los estudios con programas de ejercicio con más efectos beneficiosos en una serie, en un set de beneficios saludables brutales. Es decir, que
los juegos tradicionales en cierta medida se están perdiendo y probablemente son los más beneficiosos. Miguel, yo siempre lanzo a la gente, bueno, de hecho nosotros lo estamos desarrollando junto a una doctora Alicia Martínez, en el que estamos enseñando a los papás a jugar con sus hijos. Parece una tontería, pero no lo es, porque muchas veces con las nuevas tecnologías estamos perdiendo la esencia del juego, que es el niño, como los cachorros, ¿no? de animales, tienden a jugar. Los niños ocurre igual. Si les hacemos perder esa naturaleza, posteriormente nos desarrollamos. Entonces, estamos desarrollando un proyecto precisamente niños y familias para, entre comillas, enseñar a los papás a jugar con los niños, a qué actividades son beneficiosas y que no hay que inventar gran cosa para saber que efectivamente los juegos que hemos jugado durante toda la vida, como la rayola, por ejemplo, que es saltar, tirar una piedra y saltar, pues son trabajos de pliometría al fin y al cabo y que obviamente para planificarlo y prescribirlo es más difícil, pero hemos comentado anteriormente, ¿podemos trabajar con 6 repeticiones? Sí. También podemos trabajar con trabajo del cuerpo completo en el que lo podemos dinamizar y podemos hacer actividades. Tenía un montón de juegos y actividades por ahí, pero de vídeos, pero claro, al final me he pasado tiempo y si sigo es imposible. Bueno, tenemos una pregunta de Ignacio Sabaté, que tiene la mano levantada. Ignacio, adelante. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Venga, Ignacio. Gracias. Les hablo de Costa Rica. Muchas gracias, Antonio. De verdad que súper bien. Justamente yo trabajo en estas mismas temáticas, en temas de alfabetización física. Formo parte de la IPLA, de la Organización Internacional de Alfabetización Física. Y mi duda era puntual. A mí me interesa mucho el tema de investigación, entonces era simplemente preguntar si habría posibilidad de generar algún tipo de investigación en conjunto acá en Centroamérica, en estos temas, justamente en el trabajo de fuerza en niños, que es mi énfasis también. Bueno, Ignacio, como vamos más de tiempo, ¿te parece? Apúntate en mi email, me escribes y lo hablamos, ¿de acuerdo? Que creo que esto lo podemos hablar personalmente, ¿de acuerdo? Sí, vale. Gracias. No, de nada. Felicidades. Muchas gracias, Ignacio, un placer. Gracias. Vale, aquí tenemos también la mano levantada, David Barut, que es el que aparece, pero creemos que no es David. Adelante. Sí. Hola, Ahora. ¿cómo andás? Pasa que me pasé a la compu. Mirá, yo estoy acá desde Córdoba, Argentina. Me pareció muy interesante la propuesta y esto de... yo soy profe de Educación Física, estoy en el profesorado de Educación Física acá de Quality, en la cátedra de gimnasia. Y bueno, la importancia de destacar la educación física y la gimnasia dentro de la escuela como para motivar y desarrollar y avanzar, incrementar todas estas cosas que vos nos presentabas, todas estas dinámicas, el juego, la gimnasia, las habilidades motoras, las capacidades motoras. Entonces, es muy interesante también el aporte de la educación física en la escuela, no solamente como ámbito formal, sino también en otros ámbitos, ¿sí? En los clubes, en todas las posibilidades. Así que bueno, como docente de la cátedra de gimnasia, bueno, me parece interesante trabajar todas estas cuestiones y también la importancia que tiene para fomentar la actividad física y incrementar el acervo motriz de los niños, desde la escuela, desde el club, desde donde sea. Y yo, aportando un poco también en lo que dice la compañera, era una pregunta también que quería hacer, Toño, ¿no? Tú que has sido, bueno, que cuando hemos estudiado la orientación hacia el profesorado de la educación física, a los que damos clase a los maestros de educación física, hay veces que hay tendencias que dicen que la educación física tiene que ser de carácter reflexivo y tal, pero vemos que el aula de educación física, como dice la compañera, y que además no tenemos muchas horas a la semana, incluso no llegamos a completar las horas recomendadas por la OMS, porque nosotros hacemos 2 horas de educación física y realmente el mínimo deberían ser 3, pues ¿qué importancia le das tú
a la educación física, por un lado, y sobre todo que cuando formamos a los maestros de educación física hay veces que solo nos pensamos que la educación física es llegar allí, que el alumno se siente, le contemos un rollo 40 minutos y que absolutamente no hagan nada, ya que de por sí tienen poco hábito de actividad física. ¿Qué papel juega o crees que deberíamos jugar los que formamos a los maestros o los que formamos a los profesionales del deporte en la educación física en los colegios y en los institutos? Uf, la pregunta del millón. Alicia, un placer. Me encanta Argentina, he conocido, he estado mucho tiempo, así que os mando un saludo para allá. Conozco la realidad argentina, de Chile, de Colombia, de varios países de Latinoamérica y ustedes están peor que nosotros, realmente, en ese sentido. La pregunta de Miguel, es que como empieza a hablar sube el pan, como se dice en mi tierra. Yo soy de los que dice, o sea, cuando estamos vendiendo la educación física para prevenir la obesidad, creo que es un error. ¿Por qué? Porque Miguel lo ha dicho, no tenemos suficientes horas. Si aumentamos el número de horas, vamos a estar en las mismas, estamos dando la razón a los políticos para que no nos den más horas, y yo siempre digo, y yo a los presidentes de los colegios de licenciados en España de educación física, les digo que antes de dar con fregar el piso, el suelo, tenemos que barrerlo. Es decir, probablemente los contenidos de la programación de educación física debería cambiar. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con Miguel y si es cierto, estoy en la situación también de concebir de que la educación física no es solo calidad de vida, no es solo salud, sino también es reflexión, también es alfabetización motriz, también es interacción social, etcétera, etcétera. Pero es que el juego y la promoción de la salud no está reñido con todos estos aspectos. Nosotros, tres cosas que os digo. Obviamente, estoy de acuerdo con Miguel, el papel nuestro es fundamental. Jonathan Ruiz, que es uno de los, ese sí que es un referente mundial de nuestra área, nos determinaba, nos decía, que eso creo que es un eslogan, que los profesores de educación física somos los primeros agentes de salud. Si nosotros somos capaces de evaluar de manera correcta la condición física, estamos viendo que es un potente predictor de salud. Nosotros lo hemos corroborado a nivel mundial, en las mejores revistas del mundo. Los de educación física estamos escribiendo en las mejores revistas del mundo, no en la Gaceta del chándal o del buzo, como dicen en Chile, ¿de acuerdo? Esto es serio, lo que estamos publicando, lo que estamos evidenciando científicamente es serio. Nosotros tenemos dos trabajos que muestran en las dos mejores revistas del mundo de pediatría y de ciencias del deporte, en British Journal of Sport Medicine, que la calidad de educación física se asocia con un montón de beneficios saludables. Es más, un trabajo que acabamos de enviar en más de 4.000 sujetos, seguidos durante 22 años, hemos mostrado, esto es primicia mundial, que los que tienen educación física diaria, a largo plazo, tienen mejores hábitos saludables. Es decir, que estamos regando y estamos plantando algo que a largo plazo se mantiene en el tiempo. Hemos dicho que la condición física es estable en el tiempo. Obviamente hay que intentar mantenerla y obviamente hay aspectos, pero independientemente de esto, parece que más horas de educación física efectivamente se asocian a mejor salud a largo plazo. Por lo tanto, primera reflexión que hago, debemos ver los programas y limpiar bien el suelo antes de barrer y de echarle gel para dejar el suelo bien limpito y que huela bien. Y posteriormente reflexionemos si es cierto que debemos aumentar el número de horas o mejorar las clases como las estamos dando. Esto, si me engancha un presidente del colegio de licenciados, me mata. Si me escucha, porque seguramente lo escuchará alguno. Pero es la realidad y es lo que dice la ciencia, no lo digo yo. Yo he agarrado trabajo científico y estoy mostrando la realidad. Si no lo queremos ver, allá cada uno. Pero, y por ejemplo, Alicia me ha dado la razón. Primero, trabajemos con esto y posteriormente mejoremos el número de horas porque vamos a darnos la razón. Si no, estamos tirándonos piedras a nosotros mismos. Yo voy a reducir la obesidad. Pasan 2 años, pues si sigue aumentando la obesidad, es que no es suficiente, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no es suficiente. Es tirarnos piedras. Busquemos otros aspectos que realmente están favoreciendo a la educación física, que son muchos.
Tenemos otra pregunta de Paulo Valderrama, desde Chile, que dice que cómo puede calcular la carga de trabajo en casa de un RM para saber posteriormente cómo partir o desde qué punto partir. Paulo es cardiólogo, o sea, para que veáis la importancia que tiene el tema del ejercicio físico y que muchos colegas le dan la importancia que merece. Paulo, ¿qué pregunta más difícil y más difícil de explicártelo en tan poco tiempo? Normalmente, una RM para cualquier, por ejemplo, para una sentadilla, es que es muy difícil. Sí que yo te puedo decir cómo puedes calcular 10 repeticiones máximas para un determinado movimiento, porque normalmente las RM se calculan en base a peso externo. Por ejemplo, con adultos mayores, nosotros a través de Vivifrel trabajamos con 10 repeticiones máximas, es decir, son 10 repeticiones que el sujeto puede hacer de manera hábil, pero que le cueste, que subjetivamente le cueste. Esto lo podemos hacer con niños. También puedo calcular 10 RMs, por ejemplo, para una lagartija, para un pull-ups, para una flexión. Sí, sí, o podemos en este caso vamos a calcular, no son 10 RM, perdón, son el número de repeticiones que implica fatiga, pero que lo puedas mantener en diferentes series. Si yo le meto peso, sí que voy a poder calcular 10 RM, que imaginaros a adultos mayores con botellas de agua. Puedo ir incluyendo más agua o más arena hasta el punto en el que yo sea capaz de hacer 10 repeticiones, pero que me cueste y yo la pueda mantener durante diferentes series. Sin material, una RM no tiene sentido, Pablo, no tiene sentido. Sí que puedes calcular el número de repeticiones máximas que las puedas mantener en diferentes series. Muy bien. Gracias. No sé si hay alguna cuestión más. En el chat no tenemos ninguna más. Pues poco más que añadir. Y reitero otra vez el agradecimiento, la claridad expositiva de Toño y el conocimiento tan amplio que tiene de estos temas. Simplemente recordaros que, bueno, ahí tengo compartido el programa de las jornadas de gestión deportiva que estamos desarrollando. Como decía antes, bueno, pues las hay online, las hay presenciales. La semana que viene hay una en Cáceres y otra en Plasencia, de manera presencial también. Una que tiene que ver con actividades artístico-expresivas y otra con la gestión deportiva inclusiva en los colectivos LGTBI. Por nuestra parte, bueno, pues damos por final a esta jornada, reiterando el agradecimiento a Toño. Si quieres añadir alguna cosa más, y si no, pues despedimos esta jornada y nada, desearos a todos un feliz día y que vaya todo bien. Toño, ¿alguna cosa más que añadir? No, nada, muchas gracias por la invitación, un placer hablar de estos temas que, como ven, me apasionan y me apasiona transmitirlo, y que tienen mi información, mis redes sociales, email y demás, y que normalmente contesto a la gente, ¿de acuerdo? Salvo que me pidan dinero, normalmente contesto a la gente, así que animo a ello y abierto a todos. Un placer y un saludo a todos. Pues nada, con esta intervención damos por finalizada esta jornada desde la asociación. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar con nosotros este día. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós, gracias. Chao, chao.